No creemos que obviamente esto vaya a suceder. Para que algún atleta que ha mostrado su estado de forma consiga ratificarlo con las exigencias de ella. Puesta en acción, veremos quién consigue coger la calle libre. En primera posición, de verde, y en el centro de sus imágenes la vigente campeona de España, Natalia Romero, que se coloca en primera posición. Muy bien, la atleta del Fútbol Club Barcelona, Vilalta, que había conseguido la mejor marca en las semifinales. Y por la calle número 2, Begoña Garrido. Se promete apasionante esta final. La vigente campeona de España, Natalia Romero, en primera posición. Al acecho Vilalta, que lo va a intentar en la zona más complicada, en la curva, o al menos estar ahí bien situada para el ataque final. Pero como está dominando la final la vigente campeona, alguna muestra de debilidad, y consigue Vilalta el título de campeona de España. Natalia Romero, que parecía absoluta. Observen, hasta esos instantes quedaban apenas 30 metros, parecía clara la victoria para Natalia Romero, pero esta sufre ese traspiés y entra segunda, pero absolutamente desfallecida. Triunfo para Laia Vilalta, quien había conseguido la mejor marca en las semifinales. Tercera posición para Septiembre No Cumpleaños, que ya había anunciado todo lo bueno que podía conseguir, y que en un acto de fe, diríamos que casi sin precedentes, cómo se va en busca de la campeona de España para superarla en esa. Natalia, que tenía esta temporada mejor marca que Laia, pero Laia ha conseguido